¿Cuándo es la fiebre peligrosa? Lo primero es que la fiebre no da meningitis, es al revés. Si tienes meningitis, seguramente vas a tener fiebre. La fiebre le da meningitis porque no se la bajaron. No, es al revés. Como es infecciosa, hago fiebre. Y fiebres altas. El tema de los pañales. O los quieren entrenar, ¿no? Doctor, ya empiezo el entrenamiento para dejar los pañales. Y es una disciplina casi militar. No está bien. No se entrena a nadie para dejar los pañales. A nadie. Y un día dice papá. Antes que mamá. ¿Eso también tiene una explicación? ¿Por qué dice papá y no mamá? Porque decir papá es mucho más fácil que decir mamá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gustavo Rivara, pediatra neonatólogo, desde el podcast Conversando con el Dr. Gus. Como siempre les digo, es una alegría grabar este podcast o este programa de episodios, porque grabo desde casa, porque muchas veces hemos grabado en casa, o desde la Clínica Delgado, que es como mi segunda casa. Y la alegría siempre es mayor por los invitados que vienen al podcast. Muchos de ellos son colegas, otros no colegas, pero todos amigos entrañables que nos unen un profundo cariño y una profunda amistad. Y hoy no es la excepción, porque hoy está aquí a mi lado Valerie Vázquez de Velasco. Antes de dar tus grados y títulos, voy a decir que eres una muy buena amiga, a quien quiero muchísimo y admiro también, porque Valerie es periodista de profesión, de carrera, que ha trabajado más de 20 años en televisión. Además, tienes bastante experiencia en radio, en prensa escrita. ¿Has escrito un libro o más de uno? He colaborado con colaborado, algunos libros, sí. Tienes un podcast. Ahora tengo. Y tienes otras habilidades y otros oficios que seguramente durante la conversación saldrán. Y además, y esto debería estar por encima de todo, eres madre. Mamá de Emilia, que tiene 9 años y que también le he visto más de una vez en la consulta y es una niña maravillosa. No, Bueno. y la verdad es que Emilia apareció en la consulta porque tú tienes mucha generosidad y en algún momento yo tuve una duda muy grande y tenía una amiga que estaba tratando a su hijo contigo y fue por eso que me ayudaste. Me Y que ayudaste nos con una conocimos consulta, así nos de hicimos casualidad. amigos y desde ahí siempre me contestas el teléfono, siempre me ayudas. Han pasado 9 años Y ahí está. de Emilia y de nuestra amistad. Sí, felicitaciones por todo lo que haces como madre y como periodista. Entonces todos dirán, ¿qué hace Valeria acá? ¿No? Porque normalmente hablo con médicos, con colegas y también he hablado con madres, así que por ese lado sí podrías estar acá para conversar sobre la maternidad y tu maternidad en particular, pero no estás acá por eso. No, y además estoy acá de alguna manera para intercambiar papeles, para que esta vez te pueda entrevistar yo a ti, para que tú digas un montón de Sí, cosas que no porque dices. yo entrevisto. Pero también porque estoy muy curiosa de cada vez que veo uno de tus programas, no entender nada. Han pasado solo 9 años desde que nació mi hija y de pronto comienzan... Pero no digas que no entiendes porque el programa está mal hecho. No, No entiendo entiendes mucho. porque ya pasaron 9 años. Tú explicas muy bien, pero no tiene nada que ver con lo que yo Con lo experimenté que tú como aprendiste. mamá hace 9 años. Ahora sí. Hay como modas, Ojo, tendencias. no es que los invitados no dicen las cosas claras, sino que es como que ya está desfasada, porque en 9 años las cosas cambian tanto. O sea, tendría que tener ahora un hijo nuevo o un nieto ya a estas alturas Sí. para poder comenzar a entender todas estas, como te digo, tendencias, ¿no? Así es. Nuevo lenguaje Sí. que, en verdad, no ha pasado mucho tiempo, son Claro, 9 años nada más. Y lo que conversamos hace un momento es que yo estoy en esta faceta de entrevistador. Por muchos años he ido a entrevistas donde me han entrevistado a mí y disfruto hablando. Yo hablo mucho. Yo te he entrevistado en la tele alguna Tú me has vez. entrevistado días antes, fue un viernes y nos encerraron en la pandemia el domingo. Y Así fui fue. a tu programa de televisión a las 11:30 de la noche y me hablabas qué va a pasar con los niños. Y me acuerdo que ahí dimos algunos pronósticos que se Y cumplieron. Tal vez eso ha sido también lo que ha hecho que el cambio sea tan grande, ¿no? Emilia Sí, tenía sí. 3 años y medio, 4 años en la pandemia, ahora tiene 9 años. Sí. Y sí, pues, ¿no? Hay Sí. un antes y un después, Así ¿no? es. Eso tiene que haber cambiado. Entonces, cuando yo entrevisto, me quedo con las ganas de hablar. Hago una pregunta y digo, ay, quiero intervenir, pero no es prudente que un entrevistador meta la cuchara. Entonces, para liberar esas ganas de hablar y liberar esas ansias que tengo yo de comunicar, tú Y estás acá. nosotros de escucharte Y también. tú estás acá como periodista, como conductora, como entrevistadora. Entonces vamos a cambiar de roles. Te doy mi sillón, te doy mi tablero, te doy mi querido micrófono y me voy para ese lado. ¿Te ¿De parece? acuerdo? Sí, Muy sí, bien. sí, sí, me voy Muy con mi bien, agua para cambiamos. allá.
Muy bien, entonces cambiamos de roles. Comienza Yo la estoy muy cómodo entrevista, acá. ¿sí? Sí. Y además tienes una ganas de hablar. ¿Te gusta, pues? Además explicas muy bien. Es lo bueno que nos ha pasado a las mamás que hemos tenido la suerte de ayudarnos con tus consejos y de estar acompañadas con tu experiencia y tu expertise. Pero hay un montón de preguntas, es verdad, que son como actuales, vigentes y sin embargo que van cambiando según los años. Por ejemplo, un clásico es el tema del frío, ¿no? Ujú. ¿Por qué es que se enferman los niños? Es verdad que el frío entra por los pies, es verdad que un gorrito te contiene el calor en un 40% y que de esa forma evitas que los bebés se resfríen. No, el frío no enferma. O sea, Ujú. no te va a dar una infección viral porque hace frío. Si yo entro a un frigorífico que está estéril, o sea, que no hay virus, ni bacterias, ni nada ahí, me va a dar hipotermia. Ujú. Hasta me puedo morir de hipotermia, pero no de un resfrío. No te va a dar un resfriado eso. No. Entonces, no es que el frío enferme directamente y tampoco es que el frío entre por los pies. Tú te enfrías en general, solo que quizás lo sientas más en los pies. Y también en las manos y en las orejas y en la nariz. Pero estamos acostumbrados a tener los pies cubiertos, entonces son más sensibles. Pero aquella persona que ande descalza siempre, sus pies los siente como sus manos, igual, ¿no? Y los niños, por ejemplo, que les gusta estar descalzos Que, este invierno, que que es súper estén húmedo. descalzos en la casa, no pasa nada. No se va a enfermar por estar descalzos, sino tener las manos descubiertas también nos enfermaría. Solo que sentimos ahí seguramente más el frío. Pero lo que sí es cierto es que el frío, a nivel local, por ejemplo, si se me enfría la mucosa respiratoria superior, o sea, la orofaringe, la nariz, donde hay un montón de células que nos defienden y hay unos pelitos en la mucosa que se llaman cilios que podrían moverse menos con el frío y podría afectarse esa primera defensa. Si hay un virus cerca o si el virus ya está ahí, le puedo facilitar la entrada. Entonces, de manera directa, no es que el frío enferme, pero el frío sí podría facilitar la infección de un virus o un microorganismo que esté tratando de ingresar a nuestro cuerpo. Entonces, cuando las abuelitas nos decían abrígate, sí abrígate, ¿ya? Pero no porque el frío te vaya a enfermar, ¿ya? Ponte una bufanda, póntelas. Si te la tejió la abuela, con mayor razón. Pero no con esa angustia, ¿no? Pero, por ejemplo, las abuelas dicen, no importa el frío en las piernas, importa que te tapes el pecho. O lo que te decía del No, gorrito. es lo mismo, es la percepción, son zonas más sensibles de nuestro cuerpo, ¿no? Esas zonas que me mencionas también son más sensibles al dolor. Y gorritos solamente en lugares donde hay nieve y solamente en bebés prematuros. Pero un niño que nace con 3,6 kilos, 800 y que nace en Lima, no tienes que ponerle un gorro. No es necesario. Pónselo para la foto, pero no para el día a día, porque no hace tanto frío en Lima. Así que los bebés tienen la misma temperatura que nosotros y no hay que sobreabrigarlos, no hay que ponerlos como astronautas, que lo que estamos logrando es limitar su desarrollo motor al inmovilizarlos en un envoltorio que es como un capullo, los ponen a los bebés así, Sí. y eso es como volver al útero. Claro, se tranquilizan porque están volviendo al útero, pero no es lo ideal. Ahora, ¿cómo le recomiendas a un niño que ya es más grande? 3 años, 4 años, y le dices, si sientes frío, ¿cuál es ese límite, ¿no? Entre la rebeldía de no me Claro, quiero tienes abrigar. dos niños, el que habla y el que no habla. El que habla te dice tengo frío o tengo calor. Y saber que hay personas calurosas y personas friolentas. Si tienes 4 hijos, seguramente 2 son calurosos y 2 son friolentos. Y el caluroso dormirá en camiseta y en pantalón corto. Y así va a estar todo el día. Y tú dices, ¿cómo puedes ir al colegio así? Ajá. Pero es feliz y no se enferma más porque ande así. Y hay otro que es friolento, que duerme con medias, que duerme con pantalón largo, de franela, y una camiseta de manga larga y encima algo, un polar, ¿no? Entonces, hay personas friolentas y no. Y en los bebés, entonces, ¿qué hago si no les puedo preguntar? Y entonces ahí me acuerdo de la canción de los pollitos, que dicen pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Un bebé con hambre no perdona, ¿sí o no? No, Llora. llora. Ya, un bebé con frío no duerme plácidamente, llora. Y te está avisando que tiene frío. Entonces, si tu bebé, que tiene 4 kilos, 5 kilos, es invierno, está durmiendo plácidamente, vigoroso, feliz, ya tomó su leche y tú te parece que tiene poca ropa, déjalo. Porque está Déjalo, sí. durmiendo en paz. Y si tiene las manitos frías y te parece que los pies están fríos, ahí no tienes que palpar. Tócale entre
los dos omóplatos. Okay. Entre las escápulas, ahí se pone la mano. Si está calientito su cuerpo. Y ya está. Claro. No más. Ahora, si tenemos la mala suerte de que les da fiebre. En mi día a día como pediatra recibo múltiples preguntas, como por ejemplo, si el frío entra por los pies o si la fiebre puede dar meningitis. Pero una de las preguntas que más me hacen las mamás es ¿qué alimento es realmente seguro para mis hijos? Y es una pregunta válida, porque no se trata solamente de qué tan nutritivo es un alimento, sino de qué manera fue criado ese alimento. Y hoy quiero hablarles de la primera marca que está apostando por este podcast, o sea, que cree en nosotros, y es el primer auspiciador que tenemos, y es una marca que cree no solamente en la salud de nuestras familias, sino también en el bienestar animal. En Artisan, que es la línea premium de Avinca, se crían pollos libres de antibióticos desde el nacimiento y se ofrecen huevos de gallinas libres de jaula y con una dieta libre de antibióticos. Además, en Artisan tienen certificaciones internacionales como AENOR y Certified Humane que avalan estas prácticas de crianza. Los productos Artisan los puedes encontrar en las tiendas de Avinca, en los supermercados y también en las aplicaciones de reparto o de delivery. Así que ya saben, cuando cuidamos lo que comemos, también estamos cuidando a quien más queremos. Gracias Artisan y ustedes sigan disfrutando del episodio. ¿Cuándo es la fiebre peligrosa? Ya. ¿Cuántas veces se dice, bájale la fiebre, no puede pasar a 39, 40, le puede dar meningitis? Se va de una fiebre 37, 38 grados, que entiendo que preocupante comenzaría a ser a partir de los 38, a la meningitis y prácticamente la muerte. Ya. Lo primero es que la fiebre no da meningitis, es al revés. Si tienes meningitis, seguramente vas a tener fiebre. Entonces es inverso. Pero la gente siempre dijo, entró a la emergencia con 40 fiebre y ahora me dicen que tiene meningitis. La fiebre le dio meningitis porque no se la bajaron. No, es al revés. Yo tengo una infección de las meninges, o sea, una inflamación, una meningitis, y como es infecciosa, en este caso, hago fiebre. Y fiebres altas. ¿Ya? Pero no es que la fiebre se va a transformar en una meningitis. Y ¿Es mucha explicación decir qué cosa es una meningitis o una inflamación de las meninges? De una forma muy simplista, digamos que el cerebro está recubierto por unas membranas que se llaman meninges. Y así como cualquier parte de nuestro cuerpo se puede inflamar o infectar, cuando algo se inflama en nuestro organismo le pones la terminación itis. Se inflamó mi apéndice, apendicitis. Se infectó mi piel, dermatitis. O se inflamó, dermatitis, ¿no? El hígado está inflamado, hepatitis. La conjuntiva se inflamó del ojo, conjuntivitis. Entonces, se inflamó las meninges por un virus o por una bacteria, meningitis. Es una infección. Y como es a nivel del cerebro, es mucho más seria que una infección de la garganta, por ejemplo. Ok, entonces meningitis, la inflamación que te da fiebre. Sí. Como cualquier inflamación. Sí, hay muchos microorganismos que te pueden dar meningitis, el meningococo, el neumococo, el virus herpes, bacterias, etc. Hay diferentes causas que te pueden dar y cuando tienes una meningitis hay todo un cuadro clínico y entre estos síntomas y signos clínicos hay fiebre y alta. Es un cuadro feo, entonces siempre generalmente empezó con fiebre. Entonces la gente piensa que porque tuviste fiebre terminaste en una meningitis, pero no, estabas ya empezando un cuadro meningio, ¿no? Que terminó de esa manera y tenías fiebre. Ahora, hablábamos de la fiebre de 37, 38. ¿Cuándo te preocupa? Ya, ¿cuándo me preocupa la fiebre? No me preocupa la fiebre por el valor, sino por cómo está el niño. Si yo tengo un niño con fiebre, pero come bien, puede dormir, está en relativo buen estado general. No te voy a decir que va a estar en buen estado general porque nadie con fiebre se siente bien. Claro. Yo lo veo relativamente bien. Entonces, así tenga 39, vamos bien. Si quieres, le das una medicina para la fiebre, la controlas. Pero recordar que si un niño está con fiebre y yo le doy paracetamol, por ejemplo, no va a bajar a 36. Va a bajar un poquito, un gradito. Se va a sentir un poco mejor y pasa el efecto del paracetamol y vuelve a subir la temperatura. Y el paracetamol no dura 12 horas. Dura 5 horas, a veces 6, a veces 4. Y una vez que pasa el efecto, sube nuevamente. Le vuelves a dar. Entonces las mamás dicen, doctor, le di, ya pasaron 4 o 5 horas y le ha vuelto a subir. ¿Vuelvo a emergencia? No. ¿Y por qué tenemos fiebre? Esa es la pregunta. Cuando a mí me agrede un agente infeccioso, llega un virus a mi cuerpo lo detecta y mi sistema inmune, que es mi ejército, tiene toda una estrategia.
y dice, a trabajar muchachos, hay que defender a Gus. Y este virus se replica muy lentamente si subimos la temperatura del cuerpo. Súbanla. Pues la sube 38, 39 y la fiebre, la temperatura alta hace que el virus vaya lento. Después dice, ese virus... Está atacando al virus. Está atacando al virus, ¿no? Después dice, el virus está entrando por la vía respiratoria. La nariz, la garganta. Aumenta la producción de moco, porque en el moco van las células de defensa. Ahí van las células del ejército a pelear. Entonces aumenta el moco y más sangre en las mucosas y llegan las células a defenderme acá, la puerta de entrada. Además de disfrutar muchísimo mi trabajo como pediatra y como neonatólogo, tengo muchas otras aficiones que me llenan de profunda alegría, como por ejemplo escribir y también comunicar y difundir conocimiento médico para todos ustedes. Quizás muchos de ustedes no saben que he escrito varios libros para padres, libros para abuelitas y libros para niños. Hoy les presento a 2 de ellos. Uno es el libro Guagua, que es un libro muy interesante para los padres primerizos. Te enseña desde que nace tu bebé y los primeros años de vida sobre el desarrollo, el crecimiento, algunos toques sobre nutrición, etc. Y este segundo libro, que es Los secretos de la abuela, son 100 mitos que siempre hemos escuchado a nuestras abuelitas, pero analizados con afecto, analizados con respeto y conciencia. Así que disfruten estos 2 libros que los encuentran en todas las librerías del país y recuerda que salen con Editorial Planeta. Aprendamos también leyendo. Disfruten la lectura. Chao. Y yo quiero que este niño no gaste sus calorías en estar correteando porque está en una guerra. Y el sistema inmune te manda malestar general. Claro. Y te hace ir despacio, echarte, y tus calorías las utilizas ahora en el ejército, porque el ejército es la prioridad. Y como tengo mucho moco y no puedo respirar bien, el sistema inmune dice, mándale tos, estornudos, para que permeabilice su respiración y pueda mover el moco. Entonces estornudas y toses. Entonces tu cuerpo te está defendiendo. Entonces llega el pediatra, o sea, llego yo y digo, uy, sí, vamos a bajar en la fiebre. Y el sistema inmune dice, no, por favor, estoy trabajando. Claro, y yo lo estoy haciendo. ¿Para qué lo vas a hacer Te dan metamisol, un baño de agua fría, te quita la temperatura. El sistema inmune dice, no me dejan trabajar. Y de ahí te dan un descongestionante, te secan las mucosas, te quitan el moco, te quedas sin defensas. Y de ahí le dan medicinas para quitarle el malestar. El niño se levanta y comienza a gastar sus calorías que las necesitaba para defenderse. Entonces, no estoy diciendo que no demos medicinas para quitar los síntomas, porque a veces los síntomas son tan pesados que el niño no puede comer, no puede respirar y no se siente bien. Vamos a aliviar, pero no porque yo le dé un descongestionante, un paracetamol, el niño ya no va a tener malestar, ya no va a tener fiebre y no va a tener moco. Los va a tener, pero se va a sentir un poquito mejor. Tampoco hay que tenerle miedo entonces a los síntomas. Y el virus se va en una semana. Dura siempre, es así, ¿no? Aunque ahora... Más o menos. Ya, pero ahora yo tengo la sensación de que duran más tiempo. No sé si en los niños. Te explico eso. El virus dura normalmente más o menos una semana. Y de ahí se va. Se autolimita, ese es el término. Mientras, los días más críticos son los primeros, cuando te sientes peor. Y después vas mejorando, mejorando y el virus se va. Pero hay un 20% de niños que van a quedar con un cuadro que se llama la rinosinusitis, o sea, inflamación de la nariz, inflamación de los senos paranasales, rinosinusitis post-viral. Ok. O sea, te quedas con mocos, te quedas con tos y estornudos por 12 semanas. 3 meses. Pero no son todos. Un 20%, aprox, entre 18 y 21% de los niños podrían hacer una rinosinusitis postviral. Pero y son síntomas mucho más bajos. Y son esos niños que siguen en el colegio, juegan fútbol, corren con el moco que se les chorrea, por eso siempre se les ha dicho mocosos. Corren, comen bien, no tienen fiebre, pero sí, tosen sobre todo en la noche, tosen, se suenan la nariz y siguen corriendo. Ya, eso no contagia. Ok. No son débiles, no son frágiles, no tienen una inmunidad venida menos. ¿Eso tiene que ver con el tiempo post-COVID o no tiene nada que ver? No, eso siempre existió. Siempre existió, ha sido así. Sí, solo que ahora, por las redes sociales y por la internet y todo, vemos las cosas más de cerca. Te enteras de las enfermedades de todos, hay chats en los colegios y te enteras de los 60, 80, 100 o 200 por promoción y de otras promociones y de otros colegios te enteras todo. No, entonces, en esos chats también está la vida de los papás. Sí, entonces te enteras, ahora tú sabes quién tiene esto, quién tuvo, quién tendrá.
Entonces, antes no había tanto, siempre hubo. Una mamá estornuda y todas, ay, Sí, salud, salud, sí, salud, sí. salud. Nos enteramos de las cosas que siempre, te lo digo como alguien que empezó a estudiar medicina en el 89, me gradué en el 96, así que siempre existió, no es que ahora hay más. Con Siempre. 12 años comenzaste a estudiar medicina, muy bien. Los No, gases. nací en el 72. Ya, no teníamos que decirlo, quedaba... Ya, espérate, entonces terminemos esto de los virus. Entonces llega el virus y se va a ir tarde o temprano y usamos algunas medicinas para que te sientas mejor. Pero lo mismo podrías tomar agua y descansar. Y tratar de comer lo que buenamente quieras, no forzarte los alimentos porque te quita el apetito también, ¿no? Sí. Pero entonces, esos días hay que ser más flexible y si a tu hijo, a tu hija le gusta mucho algo que tú normalmente no se lo das, bueno, dile ahora que estás enfermito, cómelo porque quiero que reciba calorías. Ajá. Si no, mi ejército, ¿cómo se defiende? Hay No, que pero darle comida. está bien también tenerle confianza a los procesos del cuerpo, ¿no? Que es Sí, algo que no sí. tenemos normalmente y nos asustamos. Estamos enfermos, Sí, alerta claro. general. Recordar que los primeros 3 años de vida los niños tienen de 7 a 11 episodios virales respiratorios por año. De 7 a 11. Y generalmente son en invierno. Y después de los 3 años baja a 5 a 6. Pero después, como están yendo ya al nido, Sí. comienzan a contagiarse Pero ya son más. más fuertes. Y en Ahí. la adultez tenemos 1 o 2 por año. Todos. Es normal. Y cada proceso viral que tenemos es un entrenamiento inmune que te va fortaleciendo. Y en la pandemia estuvieron los niños encerrados 2 años, sobre todo los niños que habían nacido en el 2019. Y cuando al año ya estaban listos para salir al parque, los encerraron. Sí. Y salieron a los 3 años. Y ahí los virus que siempre estaban, los virus respiratorios, les dieron una paliza tremenda porque no tenían un entrenamiento inmune. Y costó mucho. Los pediatras vimos en el 2022 los procesos virales tremendos en los niños y poco a poco ya se ha ido normalizando a como era antes. Solo que los padres de niños chiquitos no vivieron estos procesos virales porque todos estaban con mascarilla y encerrados y creen que esa era la normalidad. Lo que me acabas de decir, ¿no? Tú crees que es normal. No, lo normal es lo que tenemos ahora, igual que siempre. Muchos procesos virales, muchos mocos, mucha fiebre, mucha tos, niños que se complican. Y recordar que el asma, por ejemplo, bronquial, muchas veces se desencadena por los virus. Tienes un proceso viral y se desencadena una crisis asmática. No estoy diciendo que seas asmático por los virus. Ya eres asmático, como lo soy yo, y cuando tengo un proceso viral, seguramente voy a hacer broncoespasmo, ¿no? ¿Y eso tienes que ser asmático para tener broncoespasmo? Porque hay muchos niños que en el momento de este proceso, de este resfrío, terminan con dificultades, entonces por ahí comienzan, ¿no? O sea, el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria pulmonar en la que el pulmón está, repito, inflamado, hay agua, o sea, edema, hay mucho moco, y los bronquios, que es ese músculo de las vías aéreas, se cierra. Y al cerrarse se llama broncoespasmo. No puedes respirar bien. Hay mucha dificultad para respirar y sobre todo para expirar, para botar el aire. Pero no es parte del proceso del En algunos resfrío. niños con un proceso infeccioso respiratorio viral van a hacer broncoespasmo. Pero porque tienes asma. Porque eres asmático. No Entonces hay... los niños que no son asmáticos normalmente no van a hacer crisis de broncoespasmo cuando tienen un resfrío o un proceso respiratorio. Normalmente van a tener tos, flema, moco, puede haber fiebre, malestar, pero no necesitan ni nebulizarse, ni inhalarse, ni nada. Pero hay un grupo de chicos, me incluyo desde los 3 años, como asmático, que he tenido crisis asmáticas cada vez que tenía un resfrío o un proceso, ¿no? Sí hay una relación ahí. Y por eso que en la pandemia, que no habían casi procesos virales respiratorios, veíamos pocas crisis de asma también. Sí, pues, entonces pensábamos que así era la vida. Y creen que esa es la normalidad, ¿no? Otra de las cosas que termina siendo como una especie de leyenda, no sé, es como lo que siempre sucede con los niños, ¿no? Los gases. Sí. Cambiando completamente de tema. Pero, claro, ¿qué haces, no? Tiene que ver con lo que tú comiste, por ejemplo, como mamá, si es un bebé lactante, o tiene que ver con lo que le das de comer, o es que, bueno, pues hay etapas con más gases que otras. Esa pregunta está muy buena, pero las mamás que tienen niños a los que le dan la teta, o sea, le dan lactancia materna, y otras que le dan fórmula o lactancia mixta, todos los niños van a tener gases. Y no va por ahí el origen de los gases. Es muy sencillo. Te lo explico. ABC. La leche, vamos a analizar la leche. La leche materna, el 88% de la leche es agua. Queda 12%. Sí. De ese 12%, 7% es lactosa,
que es un carbohidrato. Queda 5%. De ese 5%, 3.5 más o menos son grasas. Queda 1.5. 0.9 son proteínas. Queda 0.6. Y de ahí hay otros carbohidratos, minerales, vitaminas, etc. Significa que de la leche, el mayor trabajo que tiene el intestino es ese 7% de lactosa, que es un carbohidrato. Para yo absorber la lactosa y utilizarla, la tengo que partir por la mitad. Y eso lo hace una enzima que se llama lactasa. Y la transforma en glucosa y la lactosa y ya la absorbo y se acaba el problema. Pero cuando nacemos, nuestro intestino está inmaduro. No funciona a la perfección y muchas de sus funciones intestinales están inmaduras. Significa que no absorbo el 100% de la lactosa. Absorbo la mitad, 3.5. Y lo que queda sigue su camino por el intestino hasta salir por la caca, pero en ese camino fermenta y libera gas. Significa que mientras tenga mi intestino inmaduro voy a tener gases. A los 2 meses de vida ha madurado un poquito más y muchos niños ya dejan de tener gases. A los 3 meses, si el 60% deja los gases a los 2 meses, ya el 90% de los bebés han dejado los gases a los 3 meses y seguramente todos a los 4 o a los 5. Entonces, pero hay algunos niños que tienen crisis de gases, ¿no? Entonces, todos van a tener más o menos gases. Obviamente, si es leche materna, va mejor que si es una fórmula. La digestión de la fórmula es un poquito más lenta, ¿no? Si mi maduración intestinal es más rápida, tendré menos gases. Entonces, la pregunta es, ya sé que mi bebé puede tener gases por la fermentación de la lactosa. ¿Y el chanchito, entonces? ¿Por qué le saco el chanchito si no tiene nada que ver con la lactosa? Porque hay 2 tipos de gases. Uno es el que te acabo de explicar y el otro es el aire que el bebé se come cuando está lactando. Cuando está en la teta, lo mismo que entra leche, a veces entra aire. Sí. Y el estómago se llena de leche y burbujas de aire. Sí. Y es como tomarte una bebida gaseosa. Tu estómago se llena de la bebida gaseosa con gas. Si yo pongo al bebé en posición vertical, aquí, el gas sube y el líquido baja. Y si tú lo pones así, después de unos minutos, ¡blop!, ¿no? Sale. Sí. Entonces, después de lactar, tengo que ponerlo en posición vertical o diagonal, pero que la cabeza esté por encima del estómago. Y la burbuja va a subir. Entonces, ahí estoy evitando ese primer gas. Y el segundo gas no lo puedo evitar porque es parte de la maduración del intestino. De acuerdo. Pero ¿cuál es el mejor aliado contra los gases? El movimiento, la distracción. Por eso hay más de noche, que el niño esté estático, nadie lo carga, está concentrado en su dolor porque está oscuro, porque no está haciendo nada y se concentra en su proceso digestivo. Pero de día lo llevas por aquí, que vas al parque, que la mamá está haciendo gestos y todo, entonces podría tener un gasecito y además lo cargas y los gases fluyen. Entonces, salir un paseo o cargar a tu bebé y caminar, así, por eso, ¿qué ha hecho el ser humano por millones de años para calmar un bebé? Mecer. Claro. Meses y el bebé. Y eso es para que los gases vayan saliendo, entre básicamente. otras cosas. También es porque en el embarazo el bebé ha tenido 9 meses de movimiento y cuando nace lo pone en una cuna y está postrado ahí. Y llora. Y tú, ¿por qué lloras? ¿Ya comiste? ¿Por qué lloras si ya te cambié? Es que necesito movimiento, mamá. Lo cargas y se calma, ¿no? Entonces, cargar un bebé es un método muy, muy sencillo para calmar un bebé que está irritable. Ya, pero una de las dudas también tenía que ver con lo que la mamá come. Y eso está... O sea, si estamos hablando del 7% de la lactosa, ¿dónde entra el brócoli que yo me comí? Científicamente no vas a encontrar algo que te diga, sí, el brócoli da gases, los garbanzos da gases, la col da gases, la piña da gases. Pero no podemos dejar de lado, desestimar millones de testimonios de mujeres que nos dicen, en mi caso, si yo como piña, dentro de 12 horas mi bebé tiene gases. Y otra dice, no, a mí la piña no me molesta. A mí me molestan las lentejas. Yo como lentejas y yo ya sé que le da gases, entonces las estoy comiendo muy poco. Y otra dice, mira, para mí es el brócoli. Entonces, es prueba-error. Yo siempre le digo a las mamás en la consulta, observa qué comiste 12 horas antes y si cada vez que lo comes le da gas y si te gusta mucho no lo evites, pero baja la cantidad. O atenta a las consecuencias. Atenta a las consecuencias, ¿no? Entonces... hay una relación así de prueba-error. Ahora, ya que estamos hablando de lactancia, también has mencionado la fórmula, ¿no? Las mamás que no pueden dar de lactar, que causa mucha frustración porque en principio, supongo yo que la mayoría de las mujeres quieren darles de lactar a sus hijos. Pero en ese caso, la fórmula también podría ser un aliado, ¿no? Con el tema de la lactosa, de esta digestión, de los gases. Antes de digamos, para verle el lado bueno. Claro, antes de darte la explicación, es que si una mujer da de lactar,
o si una mujer da fórmula, o si una mujer da de lactar y le da fórmula, no es problema de nadie. Que nadie se debe meter. Es una decisión de la madre, de la familia, y tú haces las cosas como quieres, puedes y deseas. Nadie se debe meter. En segundo lugar, la leche materna obviamente es mejor que la fórmula, pero la fórmula no es veneno. ¿Qué es la fórmula? Ahora te explico lo que es la fórmula. Ahora te explico lo que es la fórmula. La pregunta que siempre hago yo en las clases a los estudiantes o a los padres en la escuela de padres es, les pongo una pregunta de respuesta múltiple y les digo, ¿de dónde salen las fórmulas infantiles? A, y quiero que tú hagas el mismo ejercicio. A, es un polvo sintetizado en laboratorio. B, es leche de vaca. C, es leche de cabra. D, es leche de camello. Y E, es leche de burra. ¿Cuál marcarías en un examen? Yo pensaría que es un polvo químico de laboratorio. A. Ustedes, chicos, detrás de cámaras, ¿qué creen que es? Vaca. ¿Leche de vaca? ¿Tú? Vaca. O sea, la forma... Ya. Yo vaca. Ajá, Emilia dice leche de vaca también. Perfecto. Ajá. Las fórmulas infantiles, en su gran mayoría, son leche de vaca, que ha sido modificada. No existe un polvo sintetizado en un laboratorio. ¿Hay fórmulas infantiles de leche de cabra? Sí, las hay. Y son más inmunocompatibles que la vaca. Y bueno, la leche de camello son más inmunocompatibles. Que la leche de vaca. Más... sería mejor. Ajá, más amigables. Sí, pero no hay mucho. Son caras, no las encuentras así nomás. Pero la leche de vaca es muy distinta a la leche humana. O sea, tú no puedes comparar la leche humana con la leche de vaca. Entonces, la industria láctea ha hecho grandes modificaciones a la leche de vaca, quitándole y poniéndole elementos nutricionales para que se asemeje. No es igual, pero se asemeja y realmente salva muchas vidas, pero siempre la leche materna será mejor. Pero insisto, no es veneno, no es tóxica. O sea, un niño tranquilamente se puede alimentar con una fórmula y no pasa nada, ¿ya? Entonces, ¿qué ha hecho la industria láctea? Son muy sabios, porque, entre comillas, ¿no? Porque si una mamá cuando nace su bebé, que tiene un intestino inmaduro y su leche tiene 7% de lactosa y su organismo solo absorbe 3.5, o sea, la mitad, ya no creo que hayas escuchado tú después de 9 años estas fórmulas Comfort. Son fórmulas para bebés que le ponen el apellido Comfort, que significa que le ponen solamente 3.5 lactosa. Okay. Entonces son confortables para la digestión. Okay. Le das menos trabajo al intestino y hay menos gases. ¿Ya? Pero debemos partir por el hecho de que tener gases es normal. Es parte de la vida de un bebé pequeño y que día a día y semana a semana va a ir mejorando. Y hay algunas estrategias que el pediatra te dirá para mejorar esto, ¿no? Pero no necesariamente tienes que irte a una fórmula porque tu bebé tiene gases. Ok. Así de simple. Ok. Igual con la fórmula puedes tener... También va a tener gases, claro, porque la leche de vaca es de una digestión mucho más difícil que la leche humana. Y cada niño es un mundo, con lo cual sí, por ejemplo, el estómago de un bebito se va a vaciar en 35 minutos si es leche materna y en 70 minutos si es fórmula. Para que veas el trabajo que le da al intestino la fórmula. O sea, es más sencillo digerir leche materna, pero vas a tener gases al inicio, es parte de... Todos de la los maduración bebés también del regurgitan sin madurez. También hacen 10 veces caca o una vez al día o una vez cada 10 días por inmadurez. Y eso es normal. Una vez cada 10 días podría... o 14 días. Un bebé con lactancia materna exclusiva de 2 meses podría hacer una caca cada 10, 12 días. Y la mamá me dice, me voy a emergencia. Le digo, ¿por qué? Porque no hace caca hace 10 días. Claro. ¿Cómo lo ves? No, lo veo bien. Lacta como un campeón. Se tira pedos, un montón. ¿Y por qué hace emergencia? Porque no hace 10 días. Claro. ¿Pero lo ves mal? No. Entonces es normal. Recuerda que tienes 88% de agua, que ese 12%, 7% es lactosa y con 2-3 meses ya absorbes toda la lactosa. Casi todo se absorbe y el niño no tiene mucha caca que botar a esa edad. Claro. Entonces es muy normal que los niños con lactancia materna exclusiva, después de los 2 meses hasta los 6 meses, no hagan caca todos los días. Otros te harán mucho y todos están bien. Lo que prevalece es el estado general, si te sientes bien. Con la lactancia, ¿hay algún límite? ¿Hay algún tiempo que sea el óptimo para dar de lactar? ¿Hasta cuándo debería lactar el ser humano? Sí. ¿O cuánto es lo mínimo? Sí. ¿Cuánto es lo máximo? En realidad, no es que haya un mínimo ni un máximo. Repito lo que te dije hace un momento. Cada quien toma sus decisiones. Antiguamente el ser humano
siglos atrás y miles de años atrás se daba más tiempo el lactar, ¿no? En la prehistoria seguramente daban 4 o 5 años, hace 2000, 3000 años seguramente daban al menos 2 años o 3, y ahora se va bajando. No es que esté bien o esté mal, no es que yo tenga una piedra tallada que me diga que debe lactar tanto tiempo, ¿no? Pero el rol de la mujer actual es distinto también. Y como le digo yo a una mujer que trabaja, que tiene ambiciones, que tiene un desarrollo laboral, social, deportivo, artístico y lo que fuera, que le dé la teta a 4 años. Claro. Es casi esclavizante, ¿no? ¿Tiene beneficios? Sí. ¿Tiene sacrificios? Muchísimos, ¿no? Entonces, si una mujer decide dar 6 meses, otra dice yo 12, otra 18 y otra 2, a todas hay que aplaudirlas. Y la que dio fórmula también, porque la maternidad se aplaude no por la leche que le diste, sino porque significa ser mamá, ¿no? Gran frase. Es que en verdad hay mucho de lo que se dice alrededor de la lactancia. Ahora, si digamos que tú puedes, porque tienes libertad de horarios o lo que sea, hay un mínimo, al menos en la época que yo fui mamá allá por los 9 años, que eran como 6 meses un mínimo para comenzar a darle si vemos las alimentación recomendaciones de la complementaria. OMS te dicen 2 años, otras asociaciones pediátricas te dicen por lo menos 1 año. No deberíamos decir al menos 6 meses, no. O sea, si me preguntas, una buena recomendación, pues entre 12 y 24 meses de lactancia materna es un buen momento. Ojo, que no me editen esto y que me digan que estoy promoviendo destetar a los 12 meses o a los 18 o a los 24, sino que hasta el año está bien, y si quieres más, también. Y si no, también. Pero si yo voy a destetar a mi hijo a los 6 meses, ¿qué le tengo que dar? Le tengo que dar fórmula. Si desteto a mi hijo a los 12 meses, ¿qué le tengo que dar? Le puedo dar una fórmula, pero también le puedo dar leche de vaca tal cual. Ahí ya no le hace daño. Tal cual, leche entera de vaca. A partir de los 12 meses de del los año. 12 meses. Sí. Y ahí la pregunta sería, entonces, ya no le doy teta, porque ya lo desteté al año, y mi hijo ya tiene 2 años, 3. ¿Debe tomar leche de vaca? Y la pregunta es, si no quiere, no pasa nada. Si no le quieres dar, no pasa nada. Yo sí le quiero dar, dale. No pasa nada. No hay algo que me diga que la leche... O a tu hija le gusta también. Sí le gusta, y además es una buena fuente de calcio, es una buena fuente de calorías, de nutrientes. Con gran facilidad, con 2 vasitos de leche le doy suficiente calcio o bastante calcio. Así que si mi hijo quiere tomar leche con 5 años o con 8, le doy. ¿Hay un límite, una cantidad? Digamos que mira, los adultos toman leche. No, pero por ejemplo, los niños que en vez de agua prefieren tomar leche. Que tomen. Que tomen. Pero que no tomen tanto. Recuerda que 1 litro de leche tiene entre 600 y 700 calorías. Entonces, si un niño pequeño de 3 años se toma 1 litro diario, se está llevando entre 600 y 700 calorías, es la mitad de su dieta, y ya no va a comer. ¿Y esas dietas bajas en grasa son recomendables para los niños que ya tienen 3, 4, 5 años? ¿Cambiando de tema? ¿Las No. leches descremadas? Sí, semidescremadas, por ejemplo, si le gusta mucho. Hasta los 2 años, si le vas a dar leche de vaca, que sea entera. Entera. O sea, con grasa, que es crema, sí. Con lactosa y todo. Después de los 2 años, como estás buscando sobre todo el calcio, le puedes dar descremada. No hay ningún problema. Sobre todo si tu hijo está con problemas de peso y le quieres dar leche, dale descremada, sin problemas. Ahora, en el momento en que tú dejas de darle fórmula o dejas de darles de lactar, tienes que dar una alimentación complementaria. Por lo menos a partir, vuelvo a mis antiguos 9 años. A los 6 meses yo comencé a darle una alimentación de papillas. Primero una verdura, una papita, y poco a poco ir mezclándole alimentos, ¿no? Eso es alimentación complementaria. Que tiene ahora este baby led weaning. ¿Qué cosa es eso? ¿Ves? Esas son las cosas que no entiendo porque son nuevas. No porque las explicas mal, sino porque son nunca las escuchaste. Claro, ¿no? Son de la novedad. La alimentación complementaria es cuando un bebé, además de tomar leche, comienza a comer. Y eso normalmente ocurre alrededor de los 6 meses. No es exacto, puede ser antes, puede ser después. ¿Qué determina la fecha en que yo le inicie la alimentación a un bebé? No es si tiene dientes, no es si maduró el intestino, no es si tenía o no alergia alimentaria. Lo único que determina es el desarrollo neuromotor. O sea, 3 cosas se tienen que cumplir. Que tenga la capacidad de estar en verticalidad, o sea, de sentarse con apoyo. Sentadito. Que tenga la capacidad de deglutir sólidos, no solamente líquidos, que es la leche, que eso sí lo sabe hacer.
y que el reflejo de extrusión de la lengua, que es que la lengua sale para lactar, se vaya. Generalmente esas 3 cosas ocurren a los 6 meses. ¿Cómo sé yo lo de la verticalidad? Observando, y el pediatra me lo dice en la consulta a los 6 meses o a los 5. ¿Qué me dice que sabe deglutir sólidos? Porque le ofreces un alimento, juega y después lo regresa. Y no lo traga. Y está en ese plan. Y entonces tú lo fuerzas y una de esas ya va a deglutir y como que se atraganta y entra en pánico. Y ya no quiere comer. Ese cerebro no quiere comer, ¿no? Entonces no forzar. Y la extrusión de la lengua es observar nada más, que cuando algo se acerca a la boca, sale la lengua, entonces no es un momento. Esas 3 cosas generalmente se dan a los 6 meses. Entonces ahí viene la alimentación complementaria y se llama así porque la leche es lo más importante a los 6 meses. A los 6 meses la leche está acá y la comida está acá. Y a los 12 meses cambiando. La comida está acá y la leche está acá. Entonces ahora la leche es complementaria a la alimentación sólida. Hay una inversión de estas dos fuentes nutricionales. Entonces se llama ahora alimentación complementaria. En mi época se llamaba aplactancia. En los 90 se llamaba aplactancia. Y ahí hay 3 formas de hacerlo, entre otras. La antigua, la de las abuelitas, como me alimentaron a mí, como te alimentaron a ti, como alimentaste a Emilia tú, que es licuar todo, papillas. Ya, ¿no? yo no licuaba. Ya. No me toca lo de abuelita. Pero así te alimentaron a ti. Sí, eso sí, pero a mí no me toca lo de abuelita. Ok, ya eso es papillas. En el lado opuesto está el Baby Led Weaning o BLW, ¿no? o BLV. Ya, doble, ya. ¿Y qué significa? Y al medio tienes un camino intermedio. La papilla es licuar todo y esto no está bien porque cuando yo como adulto, tengo incisivos para cortar, caninos para desgarrar y muelas para moler. Entonces yo como algo y lo muelo y no lo dejo en líquido. Lo dejo en grumos, pasa al estómago y ahí pasa la digestión para generar que este bolo se vuelva líquido, ¿no? Entonces, yo no pretendo que mi boca deje mi comida líquida. Entonces, ¿por qué una mamá tiene que darle líquido a su hijo y todo licuado? Tampoco la comida entra a mi estómago en bloques, que sería el otro extremo, el baby led weaning, que es darle... ¿Qué dice el baby led weaning? Que tu bebé coma lo que quiere y la cantidad que quiera, pero se lo tienes que ofrecer en cuadraditos para que agarre la mano y lo coma. Entonces... Pero que lo agarre, lo mastique. Sí, y que escoja lo que quiera sin forzar ni nada. ¿Existe riesgo de atragantamiento con esos bloquecitos? La ciencia no puede afirmar de que no existe riesgo. Depende de lo que le das, supongo. Depende de lo que le das. Y también es que te asegura que estás nutriendo bien a tu hijo. Tampoco lo puedes asegurar. Porque le estás diciendo a un niño de 6, 7 meses, decide tu nutrición. Entonces... Yo no estoy de acuerdo con este lado de acá de la papilla. Tampoco soy un 100% seguidor fiel del baby led weaning. El camino intermedio es el más fisiológico, que es darle la alimentación triturada, con grumos, puede ser aplastada, que obliga al niño a tener movimientos masticatorios, usar sus músculos masticatorios, que le van a servir después para el lenguaje, y que eso ya después lo degluta con grumos y el estómago va a hacer la licuefacción del alimento. Pero no tiene que ir ni líquido ni del otro de los cuadrados. Entonces dirán, no, es que con baby led weaning los niños después van a comer mejor, cuando crezcan tienen mejor conducta frente a los alimentos. Y yo me pregunto, los niños de mi generación, de la tuya, comían mucho mejor que los de ahora que no comen nada, porque comer o no comer se basa en la disciplina alimentaria. En que si mi hijo no come, yo no le ofrezco un plan B. Si le pongo las lentejas y no las quiere, ahora la mamá le prepara sus nuggets, le pone papitas fritas, pollito en cubitos y todo rico. Y no, verduritas no quieres, no te preocupes, porque acá hay un fideíto en mantequilla. ¿No? Pero antiguamente te comías tu comida o te la comías. Y si no te la comías helada en la noche y mañana lentejas otra vez. ¿No? Y al final aprendimos a comer sin violencia, con afecto, pero con persistencia y con límites y disciplina. En la conducta alimentaria y en la conducta en general son necesarios los límites y la disciplina. Este baby led weaning es... Es una moda que apareció en el 2006 más o menos. ¿Para qué edad de bebés? 6 meses. 6 meses hasta cuándo que pueden ellos elegir. Es progresiva, ¿no? Hasta el año. 6 meses son enanos. Sí, y no tienen muelas ni tienen dientes. Claro. Las muelas aparecen al año o más, ¿no? Entonces son tendencias. Si yo siento frente a mí
a 10 pediatras y 10 nutricionistas, todos tenemos una forma distinta de hacer la alimentación complementaria y seguramente todos lo hacemos bien, pero lo hacemos de manera distinta. Al final los niños van bien y cada quien escoge su camino. De acuerdo. Hay varios temas que siguen siendo como que los clásicos, ¿no? Pero como te digo, con nuevas tendencias. El tema de los pañales. Ya, los niños comienzan a dejar los pañales a veces para hacer pila, otros para hacer caca. Es como que finalmente cada uno se va acomodando, ¿no? A sus necesidades, a sus, no sé, a la sensación que le da el desprenderse de eso, ¿no? Algunos comienzan al año, las mamás antiguamente se sentían orgullosas porque los niños dejaban sus pañales antes, otros les dan el tiempo, en fin, cada experiencia es distinta. Pero hay eso, hay una cierta competencia, ¿no? De mi hijo es más mosca porque o los quieren entrenar, ¿no? Doctor, ya empiezo el entrenamiento para dejar los pañales y lo que hay que entender es que dejar los pañales, sí. El entrenamiento. Hay unas estrategias diseñadas para que los niños dejen los pañales y en algunas culturas, como algunas culturas orientales, a los niños ya los van sentando en un vacín a los 6 meses. Yo he visto en China, porque yo viví un tiempo en China, bebés de 6, 7 meses en un vacín haciendo la caca, ¿no? Entonces... Pero sentados un rato. Porque, sí, un ratito. Claro. Así como se sientan para comer, se sientan un rato. Y es una disciplina casi militar. No está bien. No se entrena a nadie para dejar los pañales. A nadie. Todo tiene que ver con la maduración del control de los esfínteres. Hay que controlar 2 esfínteres. El esfínter urinario y el anal, para que no se salgan las deposiciones. Y hay 4 cosas que tiene que lograr un niño. Que no se me escape la orina cuando estoy despierto, que no se me escape la pichi cuando estoy dormido, que no se me escape la caca cuando estoy despierto y que no se me escape la caca cuando estoy dormido. Son 4 cosas que ocurren en 4 momentos distintos. Lo primero que un niño podría controlar es la caca cuando estás despierto. Sí. Ya no se hace la caca despierto. Un niño de 2 años, por ejemplo. Después, ya no se hace la pichi cuando está despierto. Y tampoco se hace la caca cuando está dormido. Ya hay un momento en que los bebés no hacen caca en el pañal en la noche, porque el colon ya también entra en reposo en la noche. Lo último que va a controlar un niño es no hacerse la pichi cuando duermen. La vejiga se llena y se rebalsa. Y eso podría tardar tanto como 2 a 4 años. Es involuntario. El niño no controla el esfínter vesical. Se le va a salir la pichi. Y no lo podemos señalar ni presionar porque le generas angustia, le generas estrés. Y eso es peor. Peor se va a hacer la pichi. Hay niños que 4 años o 5 que sí controlan, pero en la noche tienen ganas de hacer pichi, tienen miedo o poca confianza de llamar a la mamá o al papá y se hacen la pichi, pudiendo controlar. Y en el día no se les escapa, no tienen ningún problema anatómico, es más emocional. Entonces, hay que analizar cada caso, pero entender que los niños entre los 2 y 4 años, más o menos, van a controlar los esfínteres. Algunos se van a 4 y medio, 5. Y hay niños que por diversas causas, muchas veces psicológicas, se van a los 7, 8, 9. Siempre hay que hacerle estudios, cómo están las vías urinarias, cómo está la vejiga, etc. Pero si está todo bien, acompañarlo en el proceso. A veces una estrategia es que no tome tanto líquido antes de dormir. Claro. O si yo sé que todos los días se hace la picha a las 3 de la mañana, a las 2 lo despiertas y lo acompañas al baño, hace la picha y vuelve a su cama. Entonces ya no va a tener este trauma de amanecer todo mojado, incomodidad. La sensación, claro. Además, dormido no se da ni cuenta. Y el gesto de un padre o una madre cuando ve que mojó el colchón, mojó otra vez todo. Y eso se siente. Claro. Tú no quieres hacer sentir a tu hijo, pero lo siente. Porque tú dices, otra vez, ¿no? ¿Y hay algún momento en el que sí tienes que decir, bueno, ya me preocupa o es preocupante que no controle sus esfínteres? Claro, un niño ya más grande, he visto muchos niños de 9, 10 años, 11, que todavía se les escapa en la noche. Hay que pasar por el urólogo para ver que todo esté correcto. Y si todo está correcto, hay que acompañarlo también con un psicólogo, ¿no? Ver qué puede estar pasando, analizar qué está pasando con la estructura familiar, qué está pasando en el colegio. A veces hay bullying, a veces hay maltrato, a veces la presión escolar, deportiva. En casa los padres se están separando. 1000 cosas que hay que analizar y que a veces es una señal de otra cosa. Y no es precisamente que no controla, sino te está dando una indicación.
Así como tiene que controlar los esfínteres, también hay un tema con el habla, ¿no? Hay momentos en los que se dice, ay, mi hijo comenzó a hablar rapidito, ¿no? No tenía ni un año y ya hablaba. Claro. Y entonces también hay un orgullo por eso, ¿no? Claro, el desarrollo de los niños se da en momentos distintos. A ver, el desarrollo de los niños crecen y desarrollan. Crecer es ganar peso, ganar estatura, perímetro de la cabeza, etc. Eso es crecer. Y desarrollar es ganar habilidades del neurodesarrollo. Y el desarrollo, que no es crecer, se divide en 4 áreas, ¿ya? El área motora, que es motora gruesa y fina. Gruesa es cuando gateas, cuando te sientas, cuando te pones de pie, cuando corres, saltas, etc. Y la fina es el uso de las manos, la pinza, ¿no? La habilidad para hacer cosas con las manos. Eso es motora. Hemos dicho que son 4. Motora. Esta es el habla, el lenguaje, que ahora te lo voy a explicar. Esta de acá es el área socioafectiva o el área social, la interacción social, esa habilidad que tienen niños de ser muy sociables, ¿no? Saludar, entra al consultorio y dice, hola Bus, ¿no? Doctor Bus, y todo así. Y la cuarta área, que puede ser sociable sin hablar, ¿no? Y la cuarta área es el área cognitiva, o sea, la capacidad, entre otras cosas, de resolver problemas, de recibir información, analizar y dar una respuesta a eso, procesar la información. Entonces, cuando un niño va a mi consultorio, yo valoro el crecimiento y el desarrollo. Cada niño desarrolla su velocidad. Hay niños que van a caminar a los 9 meses y hay niños que van a caminar a los 18 meses. Hay niños que van a hablar, no van a hablar, pero van a decir palabras ya a los 10, 11 meses. Y hay niños que van a hablar a los 2 años y medio, ¿no? Y ahí hay una diferencia entre niños y niñas también. Sí, ahora vamos a hablar precisamente solo del lenguaje. Hay niños que van a socializar antes que otros y hay niños que van a tener mejor capacidad cognitiva que otros. A la larga, la gran mayoría de los niños van a avanzar bien. El desarrollo infantil es como un ecualizador. Si soy muy bueno en esto no tan bueno, en esto un poquito más y ecualizo. Albert Einstein seguramente no era un genio en la habilidad motora. Claro. Y no era un genio en las relaciones sociales. Y dicen que se tardó en hablar 3-4 años. ¿No? Estaba pensando qué decir. No, dicen que lo primero, cuando le preguntaron ¿por qué no hablabas? Porque todo estaba bien, ¿no? Claro. No había necesidad de hablar. Y la parte de neurocognitiva seguro que la tenía a tope, ¿no? Entonces, cuando yo tengo las 4 áreas bajas, entonces ahí tengo un problema de retraso del desarrollo. Pero a veces el neurólogo te dice, no, tu hijo está bien, solo que tiene un poquito de retraso del lenguaje. O tiene un poquito de retraso del desarrollo motor grueso, no fino, ¿no? Entonces, tú analizas que hay un área que se está quedando y podrías trabajarla con terapia, etcétera, o con paciencia, o con estimulación, etcétera. Hablamos del lenguaje. Entonces, los niños, a mí me gusta hablar mucho, ¿no? Los niños... A ti te vino bien esto del lenguaje. ¿Cuál es la primera expresión humana cuando nacemos? El llanto. Sí. Nace un niño y lo primero que hace es llorar, ya se está expresando, ¿no? ¿Es lenguaje? No, es prelingüístico, pero se expresa así. Si tiene hambre, si tiene frío, si se hizo la caca, si quiere que lo cargues. Si no llorase, la supervivencia en tiempos lejanos sería difícil, pero lloran y eso es importante. El llanto de un niño estimula muchísimo el cerebro y el oído de una madre. Salta y va, ¿no? Emocionalmente la carga para ir a ayudar y proteger a su hijo. Entonces, el llanto es importante. Pero a los 2 meses, los bebés aprenden algo que se llaman los gagueos, que es el agú. Agú, y la mamá se derrite, y el niño dice, ajá. Con un agú que no gasta tanta energía como un llanto, logro atención y sonrisas y todo, vamos con el agú. Y los gagueos aparecen, agú, gagá, agú, que van mejorando estos gagueos. Y a los 6 meses aprende otra cosa, que es los balbuceos. El balbuceo es consonante y vocal. Ta, 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 ba, ba, ba. Y todos, uy, mira, dice ba, ba. Mi perro se llama Tatá y dijo tatá, ¿sabe? No, es un balbuceo, es prelingüístico. Okay. Y un día dice papá. Antes que mamá. Generalmente, dice pa, pa. Eso también tiene una explicación. Ahora te la doy. Y el papá se derrite. Y la mamá me dice, ¿qué tal raza? Mi mamá estuvo todas las horas más. 9 meses con el embarazo. He parido, les sigo dando la teta. Me despierto todas las noches porque él no se despierta. Y dice papá. Ajá. Y de un día dice mamá. El día que dice mamá, se derrite tanto la mamá que el niño dice, prefiero decir mamá. Y dice mamá. Ahora, ¿por qué dice papá y no mamá? Porque decir papá es mucho más fácil que decir mamá. Para decir papá, lo único que tengo que hacer es
tratar de iniciar la expiración con los labios cerrados y los abro rápido, ¿no? Ajá. ¿No? Pero cuando digo mamá, necesito hacer lo mismo, pero usar cuerdas vocales y cavidad nasal. Entonces, voy a decir papá tapándome la nariz y va a ser exactamente lo mismo. Papá, papá, no use la nariz. Mamá es mamá, mamá. Ma. Oh. Entonces, para decir mamá, necesito mayor desarrollo de la fonación, del uso de los labios, de la lengua y la cavidad nasal. Pero es un desarrollo rápido, porque Es rápido. verdad también es que dicen papá y a los 4 hay días niños dicen que mamá. dicen mamá antes, porque no dijeron nunca papá. y sí podían decirlo, pero no lo dijeron, y ahora dicen mamá. Y la palabra mamá realmente les retribuye mayores satisfacciones porque la mamá se vuelve loca cuando dicen, ¿no? Se derrite. O sea, ¿es real que ellos se dan cuenta de las reacciones? Sí, cuando dicen tan papá y chiquititos? mamá no lo dicen por ti. No, Lo no, dicen pero porque así como dijeron tatá, babá, dada, y el día que dicen papá, el papá se emociona tanto que dicen, ah, ya, papá es para ti. Y cuando dice mamá, te emocionas tú, no el papá. Entonces dice, ah, mamá es para ella. Y después te van identificando como mamá, mamá, y queda. Por eso que mamá es casi en todos los idiomas, ¿no? Mamá con M, Claro. y papá sí puede variar, es dad, lo que quieras. Pero mamá es casi todos los idiomas. Ahora, me decías que sí hay una diferencia entre niños y niñas, porque hay niñas que hablan bastante bien, además Sí. que pronuncian bastante bien, y Eh, los niños como que tardan un añito Entonces, más. ese es el primer año, que es la etapa prelingüística, donde los niños tienen llanto, gagueos, balbuceos, y cercanos al año aparecen las palabras. Pues generalmente es mamá ya como palabra, papá como palabra, teta, guau guau, Sí. ¿no? Agua, Papá. agua. Cuando ven agua, agua, ¿no? Y ya, dependiendo lo que vean más a menudo, el nombre de la abuela o una tía, si es fácil de decirlo, va a aparecer. Y eso ya es lingüístico. El niño está identificando palabras, relacionándolos con algo y los comienza a decir. Y ahí el niño comienza a aprender y aprender y aprender cientos de palabras, pero no las dice todavía. Ok. Porque para hablar necesitas dos áreas del cerebro. El área de la comprensión y el área de la expresión. Primero comprendo y después expreso. Para comprender tengo que escuchar. Si soy sordo, no expreso. Entonces, si soy sordo, soy mudo. Claro. ¿No? Entonces los niños comienzan a escuchar y comienzan a guardar en su disco duro palabras. Por eso tuvo un niño que no habla, de 18 meses, le dices, ¿me traes tus zapatos? Y te los trae. O yo les digo, toma esta cartilla, dásela a tu mamá. Todo. Se le entrega. ¿Puedes recoger tus juguetes? Los recoge. ¿Me prestas tu muñeco? O sea, me entiende todo. Entonces, tiene comprensión, pero no tiene expresión. Entonces, ya hablará. Vamos a seguirlo, vamos con calma, con paciencia. Pero lo primero que yo tengo que ver en un niño de 1 año, y eso lo hago yo en el consultorio al año, es valorar si mi niño tiene comprensión y expresión no verbal. O sea, si puede expresarse. Entonces, yo les hago 10 preguntas a las mamás de los niños de 1 año. ¿Te mira a los ojos? Eso es comunicación no verbal, ¿no? Que entre un bebito y te mire y tú le hagas así. Y ya, hay comunicación, aunque no hable. Choca 5. Saludo, se despide con la mano, te hace así. Si dices, Valerie, y voltea, ¿no? O sea, está reaccionando a tu comunicación. Después que se ría contigo, que juegue contigo. Si quiere que lo cargues, que haga así. ¿No? Después, besos volados, que aplauda. Aplaudir es una actitud social. Nadie aplaude solo, yo aplaudo contigo. Claro. Y tú me aplaudes y yo me pongo más contento, ¿no? Entonces, son diferentes manifestaciones que me están representando la capacidad de comunicación no verbal. Entonces, ¿por qué lo valoro al año? Porque estoy buscando autismo. Y el autismo es una condición neurológica que va a afectar la capacidad humana de comunicarse. No de hablar necesariamente. Entonces, antiguamente decían, ya, 3 años no habla, se tendrá autismo, pero ahora al año yo digo, no tiene comunicación no verbal, Claro. Voy a buscar autismo. Entonces un niño de 1 año que ninguna de estas 10 cosas que te he dicho hace, hay que buscar autismo, da porque una está pista, fallando la claro. capacidad de comunicarse. Entonces yo tengo un niño de 2 años que dice pocas palabras, 5, 6, pero me entiende todo. Ejecuta comandos que yo le doy, recoge, trae, toma, dale a tu mamá, dale a tu papá. Vamos al parque, ¿no? Vamos a comprar y se agarra en la canasta de compras. Vamos al auto y ya sabe qué usa para el auto, entonces comprende. Claro. Además tiene comunicación no verbal, entonces paciencia.
Paciencia y Tiene, amor. tiene dificultad para la expresión, pero no para la comprensión. Entonces, en la misma línea, yo además me acuerdo de que cuando crecí Emilia, habían cosas de enciclopedia que eran como muy claras, ¿no? Al mes va a ser esto, a los 2 meses va a ser esto, pero incluso creo que a la semana, a las 2 No, semanas. no. Yo me acuerdo que había, por ejemplo, el movimiento de las manos, cuando comenzaba a reconocer que ella quería mover las manos y se daba cuenta de que lo estaba logrando, ¿no? Y a partir de eso, otro aprendizaje y otro. Pero eso salía No, como que no. por enciclopedia. Sí, los niños tienen velocidades distintas. Ok, no se puede medir como No, que a no. todos Como te más o dije hace un menos. momento, hay niños que caminan a los 9 meses y hay otros a los 18 y los dos están bien, ¿no? Ujú, Entonces, porque ese niño que quizás se está demorando en caminar y habla, ujú. ¿no? Entonces, es hábil en una área y menos hábil en la otra, pero dentro de un rango de normalidad. Entonces, hablamos de rangos. Por ejemplo, el gateo. Ujú. El gateo se da entre los 8 y 11 meses, pero hay niños que gatean a los 6 y hay niños que gatean a los 11. Y al final, los dos están bien, obviamente si el pediatra le está haciendo el seguimiento y no hay un diagnóstico de fondo neurológico ni problema del Ujú. neurodesarrollo, hay que tener paciencia, que ya lo hará. El desarrollo debe ser espontáneo y libre, no hay que presionarlo ni ponerlos a todos en terapias. Hay una terapitis muy fuerte y una estimulación temprana, entre comillas, que yo no sé para qué. Si la estimulación propia de una casa y el afecto y el movimiento y el juego es suficiente, a menos que haya un problema, ¿no? Y el gateo no se trata de poner a un niño boca abajo y decirle gatea. Claro. El gateo no es así. Hay niños que no gatean. Hay un porcentaje de niños que no gatean y ¿Es bueno que te puedo gateen? explicar del gateo, Sí. pero quizás la cámara me tiene que acompañar con este movimiento. A ver. Bien, Valerie, para explicarte el gateo me he sentado en el suelo, porque es donde deben aprender los niños. El suelo es el mejor lugar para estimulación de los niños. Y de los adultos, Y de ¿ah? los adultos también, sí. Sí. Yo disfruto mucho el suelo. Mucho más al suelo, yo también. Es rico sentarse y echarse en el suelo. Entonces, el gateo. Entendemos que durante el primer año de vida hay muchos cambios en el desarrollo motor de los chicos. Alrededor de los 3 meses, 3 a 4 meses ya controlan el cuellito, entonces ya los puedes poner en posición vertical. Pero la gran pregunta es cuándo se puede sentar. Ujú. Entonces ya a los 6 meses los niños disfrutan muchísimo sentados, pero si yo siento a un niño, se cae. Sí. Entonces, ¿qué encuentro a los 6 meses cuando yo los estoy examinando? Que lo llevo por un lado y pone la mano para no caerse acá, pone acá, pone adelante. Esas se llaman las defensas laterales. Eso yo espero a los 6 meses, pero no espero que no se caiga. Si yo lo suelto, la mayoría de niños se va a caer. Sí. A los 8 meses ya están muy estables y pueden estar sentados con los brazos libres. Entonces, para ellos es muy, muy placentero estar así porque pueden explorar, ¿no? Pueden agarrar algo y jugar y ya el tronco está recto. Sí. Entonces, listo, el niño conquistó la verticalidad y es autónomo en esta posición estática. Ujú. Ya está, disfruto, pero dice, ¿y ahora? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me muevo? No tengo Claro. autonomía de movimiento. Entonces, el niño está acá, está jugando con cosas cercanas y pásame un lapicero y de pronto este lapicero que está acá lo agarra y lo explora. Pero ahora este lapicero está más allá Ujú. y yo lo quiero. Entonces, como soy bebé, la miro a mi mamá, miro el lapicero, la miro a mi mamá y mi mamá, como me quiere mucho, va corriendo y me lo trae. Toma, Gus. Mal. Y yo, Error. yeah. Ajá. ¿Qué me hizo? Me bloqueó la capacidad de avanzar. De explorar. Y esto es un mensaje para la vida, ¿no? O sea, acompaña a tu hijo en su desarrollo y sus logros, pero que lo haga él o ella. Entonces, ya, como esto está acá, yo lo quiero. Para llegar a ese lapicero, tengo que poner mis manos a un lado. Sí. Sí. Primera posición del gateo es sentado. Segunda es acá. Después voy a girar y miren cómo se atraca mi pierna. Sí. Sí. Y se atraca y no puede salir de ahí y se regresa y ya, se frustra. Se rinde. Y después otra. Entonces la mamá se puede poner de ese lado y decir, sí, acá está. Mira, y lo alejas un poquito más. Claro. Acá está. Y el niño, a la primera quizás no lo logre, pero de pronto ya sale y se logra poner en 4 puntos de apoyo. Rodillas y manos. Y hace esto, ¿no? Y va para atrás. Sí. Y la mamá le dice, es para adelante. Sí, sí, es para sí, adelante. sí, No, sí. va para atrás. Entonces, primera posición Pero ese es el movimiento normal. normal. Eso es Primera lo que tiene postura, que suceder. posición 0, sentado. La segunda posición es las manos acá. La tercera posición es rodillas y manos. Sí. Y llegar el día en que pueda coordinar este movimiento y avanzar así, Exacto.
esta rodilla con esta mano Ujú. y esta mano con esta rodilla y hace así, ¿no? Así. Y avanza. Para Hasta lograr que... este gateo es algo complejo. Sí. No es que yo ponga un niño boca abajo, yo lo pongo boca abajo y el niño dice, ¿para qué me pones así? ¿Qué Exacto. quieres? Y entonces Gatea. algunos levantan los brazos y hacen como si Sí, fuera un avión, como ¿no? un Porque avioncito y la no mamá dice, entienden. bien, hijito, pero avanza. No, Claro. no, el niño gatea porque tiene que resolver algo, porque quiere lograr un objetivo. Ujú, Entonces hay que promover esos objetivos. Entonces, una vez que el niño logra esta coordinación entre las cuatro extremidades y camina, comienza a explorar el mundo ujú. y va a gatear tu casa. Y yo siempre digo a los papás, gatea tu casa, Ajá, porque hay muchos peligros que están a esta altura que tú no los ves allá. de acuerdo. Busca esa Desde araña que los vive abajo, vive esa pila de enchufes, reloj que está tirada hace tiempo, mira ese enchufe ujú, que está roto. Gatea tu casa para que no haya cositas accidentes. que se pueden Sí. comer, ¿no? Entonces, Meter a sí, la este boca. es el gateo. Y el niño gateando, un día llega al mueble y así llega, se agarra acá. ¿Y cómo se pone de pie un niño? No se pone de pie porque yo lo agarro y lo paro. Se pone de pie porque hace la posición de caballero medieval. Así. Cuádriceps, cuádriceps, glúteos. Y se pone de pie así y se agarra. Y ese movimiento que ha hecho el niño es como para un alpinista conquistar el El Everest. Everest. Entonces, la cara de placer. Y ahí se Sí, queda ya. Camina, vamos, le agarra las manos. Ya camina. No, no hagan no. eso. Que camine de costado agarrado al mueble. Eso se llama la marcha lateral. Así. Ujú. Explore el mundo de manera lateral y tiene que caminar todo lo que puede de manera lateral. Y un día se soltará. ¿Cuándo? Entre los 11, 8, perdón, entre los 9 y 18 meses. Ok. Todos son diferentes. Ese es el gateo y esa es la caminata de los niños. Entonces, tú me preguntaste cuáles son los beneficios del gateo. Eso, es importante que aprendan eso. Entonces, el gateo es importante, como Es, decías tú. pero Eh, es es, básico. Hay niños que es no importante, logran pero si no se gatear. da, no pasa nada. Ok. Primero, sí que es importante porque te fortalece los brazos. Cuando aprendes a caminar, te va a defender de caídas. Es importante porque favorece la coordinación de las cuatro Ujú, extremidades. Es importante porque favorece la formación del arco plantar. Es importante porque va a favorecer el desarrollo de las estructuras del cuello cervicales por este movimiento. ujú. Es importante porque favorece el desarrollo motor fino, porque explora con las manos, de la visión por la exploración, etc. Entonces el gateo tiene beneficios, pero hay niños que no gatean. ¿Y por qué? Porque cuando un niño gatea se está desplazando, ¿no? Pero hay niños que desplazan de otras maneras. Hay niños que desplazan sentados así. Sí. Y como eso les dio buenos resultados, van de un lugar para el otro, se desplazan de esa manera. Hay niños que se desplazan como el oso, manos y pies así. Ajá. Hay niños que se desplazan rodando. Entonces, Y eso fortalecerá eh, también algo. quizás no como el gateo, pero es una forma de desplazarse y hay que ver cómo está el resto del desarrollo. Si el niño está yendo bien en todo Claro. y no gateó o se desplazó de otra manera y después cumple el siguiente hito del desarrollo, que se puso de pie, caminó de lado y ahora está caminando. A veces mamá me dice, Gustavo, mi hijo no gatea, pero está corriendo. Le digo, Claro. tranquila. Y a veces ya corriendo se tiran al suelo a jugar y gatean porque tienen que recoger los juguetes y ya nadie ve ese gateo. Uno Con la mismo, si estás, ansiedad si que estás tenía el reparando algo otro. en el suelo y el martillo está a 2 metros, te paras por el martillo, vas gateando, vas Claro. gateando. Entonces los niños que juegan mucho en el suelo, ya de año y medio, 2 años, también gatean para tomar cosas. Así que tranquilas con el gateo. Ujú, ujú. Mira, hemos sido a una hora llena de información. Yo tengo un montón de preguntas más. Yo creo que deberíamos seguir. Creo que esto da para una segunda parte. Pero una de las preguntas que quería antes de De pedirte cortar. que cortemos para justamente volver a desarrollar todas las preguntas que se nos han quedado en el tintero es sobre las rabietas. Porque las rabietas también son un clásico Ujú. y la primera digamos, el primer impulso es no tengas rabietas, ¿no? Cortarle eso que le está dando al niño o sentir vergüenza o Claro, claro. qué es Ya, lo que te da ya. alrededor de la rabieta Es en importante, positivo y en es negativo. importante entender que las rabietas es el título general. Ujú. De abajo de rabietas hay otros títulos, pero Ok, rabietas es rabia, es una expresión de rabia. Rabietas tenemos los adultos también. Rabietas tienes en tu trabajo, con tu pareja, tu familia. Cuando algo te sale mal, estallas en rabia. Pero ¿cuál es la diferencia en un niño pequeño y un adulto? Ahí va la diferencia. ¿Por qué los niños tienen rabietas entre los 12 meses
y los 3 años. Algunos más. Y algunos, ¿qué edad tienes? Entonces, ¿qué le pasa a un niño al año? Acabamos de hablar cómo domina algunas habilidades motoras que le dan autonomía. Entonces, al año la mayoría de niños ya se puso de pie, algunos caminan, se sienten poderosos y dicen, yo lo puedo todo, lo quiero todo, voy a conquistar el mundo y quiero hacer lo que me da la gana. Esa ropa no me gusta, no me la pongas, esos zapatos me los quito porque tengo calor y quiero jugar con esa copa de vidrio. Ujú. Y todo es no, 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 los niños no deciden. Entonces el niño, hay 4 cosas que le están faltando. Le falta la autonomía de decidir lo que quiere, ¿no? Porque es chiquito. 2, no tiene autorregulación emocional. Ujú. La autorregulación emocional se logra entre los 3 y 4 años, que es esa capacidad de que si te frustras y algo te sale mal, yo no tomo mi celular y lo estrello contra la ventana de la clínica, porque mi cerebro superior y mi lóbulo frontal me dice, te van a botar del trabajo, vas a pagar lo que rompes y en las redes sociales van a decir que eres un loco y Ajá. no vas a trabajar con nadie, va a ir a tu consulta. Ya no lo hago, ¿no? Pero un niño no tiene esa autorregulación emocional, está ahí en rabia y ¡pa! Explota. Tampoco tiene lenguaje para expresar lo que siente y quiere. Entonces, si no tiene autonomía, no tiene autorregulación emocional y no tiene lenguaje para decir lo que siente y quiere, se frustra, Ujú. porque él se siente poderoso y está frustrado. Entonces le dicen no, y quiero seguir jugando en el parque y mi mamá me lleva y me quiero quedar y Ujú. quiero jugar, entonces estallo en rabia. Ese estallido de rabia, de frustración, se llama rabieta. Según Ok. cómo lo exprese, tiene un nombre particular. Si Hay pataleo, se llama pataleta. pataleta. Ok. Si grito y berreo, como algunos animales, se Berrinche. llama berrinche. Ok. Pero a veces la rabieta es, te pego, mamá. A veces la rabieta es, me autoagredo, la cabeza para atrás. Uf. O así, me golpeo acá, ¿no? Otros niños su rabieta es forzar el vómito. Entonces la mamá, hijo, ¿qué te pasa? Porque ella sabe que cuando hace eso la mamá se desespera. Hay otros que fuerzan crisis de tos, hay otros que te escupen la comida, hay otros que no comen, hay otros que se quedan inmóviles así y la ¡Ah! mamá se desespera. O sea, el niño de manera automática ha aprendido, A manipular. no es manipulación porque es muy chiquito, Ok. que, ¿qué llama la atención de la mamá y el papá? ¿Qué los Ujú. desespera? Ok. Y lo va a hacer. Porque son mecanismos Es una manipulación inconsciente, en fin, inconscientes. claro. Porque los adultos también hacen todo eso Mm, de manera consciente. exacto. Y eso sí es criticable. Entonces, recordar que cuando un niño está en rabieta, la está pasando muy mal. Se siente Sí. mal. Y encima llegas tú y lo gritas y le dices, no, Para, es como claro. echarle gasolina al fuego. Ujú. Es como que estás en la caja de un supermercado y cuando tú pensabas que tenías que pagar 100 soles, te están cobrando 300. Y la cajera te insiste y te insiste que es 300 y tú estallas en una rabieta y viene el gerente y te dice, son 300, pague. Baje la voz, señora. Claro. Tú explotas. Cálmese. Pero si sale el gerente y te dice, sí, señora, usted tiene toda la razón, estoy para servirla, la vamos a ayudar porque en este negocio el cliente tiene la razón. Venga por acá, le regalo estos chocolates, tú, ay, sí, al final pagaste los 300 soles, Sí, te fuiste contenta. Entonces, al tranquila. niño hay que darle contención emocional, hay que bajar a su nivel, hay que mirarlo con afecto, con firmeza, le puedes dar un abrazo, vas calmando el fuego, pero tu orden se mantiene. Ujú, Si tu orden era, nos vamos del parque a la casa, te acercas, la cargas y se van. ujú. Aunque al irse patalee, pero se van. Pagas tu Porque cuenta, pero sí, tranquilito. una buena estrategia es cambiar el ambiente, porque ese ambiente ya está caliente. Entonces, Sí. lo puedes cargar y te vas. Si estás en el supermercado, en el restaurante, sales. Y afuera repites esto de bajar, decirle Ujú, respira, calma. Yo te entiendo. Yo estoy contigo. Bla, bla, bla. Pero mi orden se mantiene. Y también tienen que aprender los niños que hay eh, peticiones de ellos o demandas de ellos que puedes complacer y otras que no. ujú, Si estás haciendo una rabieta por una galletita, dale la galletita. Pero si su rabieta es porque le compres un carrito de 3.000 soles, no. ujú, Entonces, los niños van aprendiendo que hay cosas que sí y hay cosas que no. No todo es no, no todo es sí, pero el poder lo tienes tú. ujú. Y Se puede ceder, pero los claro, uno límites y la sabe. disciplina son necesarios en la vida para los niños. Hay que poner límites y hay que ponerle disciplina. No es una libertad hacer lo que quieras. Y eso se cumple también para comer. Ujú. Comen lo que hay. Pero las rabietas de alguna manera tenemos que aceptarlo. Sí, se van. Sí, se Se van van. cuando comienza a hablar, cuando comienza a tener autorregulación emocional, se comienzan a ir, se disipan y se van. Y dependiendo del temperamento y el carácter de niños, hay niños más grandes que las van a seguir teniendo y adolescentes
y jóvenes y adultos, ¿no? Ujú. Pero eso ya tiene que ver con muchas cosas de la Con las educación, reacciones la de los papás crianza y también, cómo son claro. los padres, ¿no? Y Ujú. cómo has reaccionado frente a esas rabietas. Pero son normales, no se asusten. Ok, a mí me Van a da un poco de pasar, rabia que tengamos que parar, pero como vamos a seguir, me pero no hagas tranquilizo. rabieta. No, porque sé que vamos a seguir. Entonces, Entonces, grabamos en- una segunda parte. exacto, ya no me da rabia. Perfecto. Ha sido Ya. muy divertido. Sí, qué Sí. bueno. Y además muy interesante. Pero ¿cierras tú o cierro yo? Cierras tú, pues, porque es tu programa. Porque es ¿Nos mi cambiamos de programa. nuevo? No, No. ahí voy a mi cama. Muy bien, muy bien. Bueno, amigos, muchas gracias por estar presentes en este episodio que ha sido diferente. He sido el entrevistado. Gracias, Valerie, por esta complicidad, Gracias a por tu ti. amistad también, que es una amistad muy bonita. Me he sentido muy bien, Sí, ¿no? qué rico, de verdad. Una segunda parte va a ser De todas maneras. Entonces, interesantísima amigos, y vamos a grabar la segunda parte porque se han quedado en la hoja más de la mitad de las preguntas que hemos ido resolviendo ahora. No se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de comentar, de compartir y de sugerir nuevos temas y de sugerir también nuevos invitados. Cuídense ujú. mucho. Chao. Chao, Valerie. Chao.